Hola a toda la comunidad de Certiguía Tech. Hoy empezamos el episodio con el corazón un poquito arrugado, pero también lleno de admiración. Como muchos ya saben, hace apenas un par de días, el 1 de octubre, el mundo despidió a una gigante, la doctora Jane Goodall, a sus 91 años. De verdad que sí, qué noticia tan dura. Ay, Jane fue una inspiración total, no solo para los biólogos, sino para cualquiera que ame este planeta. Se nos fue una verdadera leyenda, parce. Totalmente, mano. Pero mira, más que ponernos tristes, hoy queremos celebrar que su impacto es tan brutal que no se quedó solo en la selva de Gombe con sus chimpancés. ¿Cómo así? Yo siempre la relaciono con sus binoculares y la naturaleza. Pues ve, resulta que su forma de ver el mundo creó lo que llaman el efecto Goodall. Su legado se metió en los laboratorios de tecnología, en el código de la inteligencia artificial y hasta en cómo diseñamos robots. No te creo. O sea, de la selva de Tanzania a Silicon Valley, esa es una fascinante. Exacto. Hoy vamos a descubrir cómo esta primatóloga, que redefinió nuestra relación con los animales, también nos dio el manual ético y técnico para nuestro futuro digital. Bienvenidos a este homenaje tech a Jane Goodall. Para entender el efecto Goodall en la tecnología, tenemos que volver a lo básico. Su historia no es la típica carrera científica de escritorio. Para nada. Imagínate que ella, nacida en Londres, desde niña soñaba con ir a África. Y a los 23 años, sin título universitario ni nada, se fue a Kenia. ¡Qué valentía la de esa mujer! Y ahí conoció al famoso Louis Leakey. Ojo a esto, Leakey vio en ella algo que los académicos de la época no tenían. Vio una paciencia infinita y una mente sin sesgos. Por eso la mandó a Gombe, en Tanzania, en 1960. Y llegó a romper esquemas. Alejo, ¿te acuerdas de la polémica que armó con su metodología? Uf, claro. En esa época la ciencia decía que a los animales de estudio había que ponerles números para ser objetivos, tipo sujeto 4B hizo tal cosa. ¡Qué frialdad, por Dios! Y llega Jane y dice, no señor, este es Davy Barba Gris, esta es Flo. Les puso nombres y habló de sus personalidades. Y los académicos tradicionales casi se infartan. Le decían que eso era antropomorfismo, que no era ciencia. Pero ella se defendió con una frase genial. Yo no les di personalidades, simplemente describí sus personalidades. Esa es la clave, Manu. Esa metodología inmersiva y de empatía radical. Es como si vos te mudas a un barrio nuevo. A ver, ¿cómo es la analogía? La ciencia antigua era como hacer un censo desde un helicóptero. Hay 50 humanos en esa cuadra. La metodología Goodall es bajarse, tomarse un tinto con la vecina, saber quién está peleado con quién y entender la dinámica del barrio desde adentro. ¡Total! Y gracias a eso descubrió cosas que el helicóptero nunca hubiera visto. Esa nueva forma de ver es la base de todo lo que vamos a hablar hoy. Y es que estando ahí metida en el barrio de los chimpancés, Jane vio cosas que tumbaron las barreras entre nosotros y ellos. El descubrimiento más famoso fue el de las herramientas, ¿cierto? Ese mismo. Antes se creía que solo los humanos fabricaban y usaban herramientas, hasta que Jane vio a un chimpancé, al que llamó David Barba Gris, quitándole hojitas a una rama para pescar termitas. O sea, el chimpancé se armó su propia caña de pescar. ¡Qué nota! Literal. Cuando ella le contó esto a su mentor, Louis Leakey, él le mandó un telegrama histórico que decía, ahora debemos redefinir herramienta, redefinir hombre o aceptar a los chimpancés como humanos. ¡Pum! Les voló la cabeza. Es como si pensáramos que solo los colombianos sabemos abrir una cerveza con el borde de una mesa, y de repente ves a alguien en Japón haciendo lo mismo. Te das cuenta de que no sos tan exclusivo. Ese buen ejemplo. Pero no fue solo eso. También documentó que tienen vidas sociales complejísimas. Sí, eso me impactó mucho. Vio que sentían duelo cuando se moría un familiar, que se daban abrazos, besos, palmadas en la espalda, pero también que hacían guerras entre grupos. Exacto. Mostró todo el espectro. Y probó la existencia de cultura. Comportamientos que no son instintivos, sino que se pasan de generación en generación por observación e imitación. Oye, Alejo, espera, ¿cómo así que cultura? Si, por ejemplo, un grupo de chimpancés tiene una técnica específica para acicalarse que es distinta a la de otro grupo en otra zona, como las recetas de la abuela, que se aprenden mirando en la cocina,
no vienen en el ADN. Ah, ya te entiendo. Y ahí es donde empieza el puente con la tecnología, ¿no? En el aprendizaje. Dista en el clavo. Hablemos de inteligencia artificial y aprendizaje por observación. ¿Cómo se conecta un chimpancé pescando termitas con ChatGPT? Piensa en cómo entrenamos las IAs modernas. No les programamos cada regla a mano. Les damos bases de datos gigantescas para que observen patrones y repliquen comportamientos. Ok, es un paralelo directo a lo que Jane vio. Los chimpancés jóvenes aprenden mirando los adultos y practicando, y la IA aprende mirando millones de datos. Exactamente. Y esto se pone mejor en la robótica. Hay un concepto que los ingenieros tomaron del entrenamiento animal, inspirado en estas observaciones detalladas, llamado shaping o moldeado. Shaping suena a clase de aeróbicos. ¿Qué es eso en robots? No, mira, si quieres que un robot haga algo muy complejo, no esperas que lo imite de una. Usan técnicas como el clicker training de los perros. Ah, como cuando le enseño a mi perro a dar la pata. Primero premio que levante un poquito la pata, luego que la suba más y al final que me la ponga en la mano, pasito a pasito. Eso es shaping, desglosar un comportamiento complejo en mini pasos logrables. Eso es mucho más efectivo para entrenar robots complejos que intentar programar la acción final de una vez. Es pura ciencia del comportamiento aplicada a máquinas. ¡Qué locura! Y supongo que su enfoque en la empatía también afecta cómo diseñamos esos robots, ¿o no? Total. Es el paso de robots que solo obedecen comandos a la interacción humano-robot empática. Inspirados en cómo Jane aprendió a leer las señales no verbales de los chimpancés, ahora buscamos que los robots entiendan nuestro lenguaje corporal o tono de voz. Claro, que no sea una máquina fría que te estrese, sino un compañero que entienda si estás ocupado o triste. Empatía por diseño. Me encanta ese concepto. Ahora, movámonos a cómo la propia Jane Goodall adoptó la tecnología, porque ella no se quedó en el pasado. El Instituto Jane Goodall, JGI, es pionero en tecnología de conservación. Sí, he leído que pasaron de la libreta y los binoculares a cosas súper avanzadas, como imágenes satelitales y Big Data. Es una evolución impresionante. Usan plataformas en la nube y monitoreo forestal comunitario. ¿Eso cómo funciona? Imagínate a los monitores de las aldeas locales en Tanzania. El JGI les da tablets Android. Ellos van al campo y registran deforestación, avistamientos de fauna o actividades ilegales. ¡Qué berraquera! Es empoderar a la comunidad con tecnología. Y esos datos se suben a la nube y se cruzan con satélites de la NASA. Es como usar Waze o Google Maps, pero en vez de evitar trancones, estás monitoreando la salud del bosque en tiempo real para tomar decisiones. Ve, Alejo, y por ahí leí un caso increíble de bioacústica con IA en Gombe. Cuéntame ese chisme científico. Ese es buenísimo. Pusieron sensores de sonido en el parque y usaron algoritmos de IA para analizar el paisaje sonoro. ¿Y qué encontraron? La IA detectó un llamado que los científicos no reconocían. Jane dijo, era claramente algo nuevo. Investigaron la alerta de la IA y ¡pum! Descubrieron una nueva especie para la ciencia, el gálago enano de Thomas. ¡No! Una IA ayudó a descubrir una especie nueva donde Jane llevaba 60 años trabajando. Eso demuestra que la tecnología bien usada agudiza nuestros sentidos. Y eso nos lleva al punto final y quizás el más importante del legado de Goodall hoy, su marco ético. Ella siempre insistió en que todo está interconectado. Esa visión sistémica es vital. Si diseñas una app para mejorar cultivos, tienes que pensar cómo afecta el agua, el suelo y los animales de la zona. No puedes solucionar una cosa y dañar tres. Pero mano, aquí te hago de abogado del diablo. En el mundo tech de hoy, que se mueve tan rápido y busca ganancias ya, ¿no es esa visión un poco idealista? ¿De verdad crees que las grandes tecnológicas pueden aplicar esa empatía por diseño de la que hablaba Jane? Pues mira, Alejo, no creo que sea idealista. Creo que es supervivencia. Jane hablaba de la esperanza como una elección activa, como una disciplina. ¿Cómo así que una disciplina? Que no es sentarse a esperar que todo mejore, es usar la tecnología deliberadamente para arreglar los problemas, no solo para hacer dinero o darnos comodidad.
Si no adoptamos esa ética de interconexión de Google, la tecnología misma nos puede hundir. Buen punto. No es un sería bonito tenerlo, es un requisito obligatorio para el futuro. Su esperanza activa es un llamado a la acción para los ingenieros y diseñadores. Bueno, ¿y cómo aplicamos el efecto Goodall nosotros los mortales que no trabajamos en la NASA ni en Gombe? Saquemos unos consejos rápidos, basados en su filosofía. Observa antes de codificar. Como Jane, entiende profundamente el entorno y los usuarios antes de diseñar una solución técnica. Empatía primero. Piensa en sistemas. Recuerda que todo está interconectado. Evalúe los efectos secundarios de cualquier tecnología que uses o crees. Datos para el bien. Apoyo participa en proyectos de ciencia ciudadana que usen datos para proteger el medio ambiente. Esperanza activa. No te abrumes por las noticias. Usa tus herramientas digitales para ser parte de la solución, no solo un espectador pasivo. Nunca pierda la curiosidad. Jane no tenía título cuando empezó, solo una curiosidad inmensa. No necesita ser un experto certificado para empezar a aprender y aportar. En resumen, familia, la doctora Jane Goodall, que nos dejó este octubre de 2025, no solo nos enseñó quiénes son los chimpancés, nos enseñó quiénes deberíamos ser nosotros. Su legado es un puente entre la observación paciente de la naturaleza y el diseño acelerado de nuestro futuro digital. Nos dejó la vara muy alta, pero también las herramientas para alcanzarla. Duración estimada del legado de Jane, infinito. Gracias por acompañarnos en este homenaje en Certiguía Tech. Gracias a todos por escuchar. Aplicar ese efecto Goodall en sus vidas, mijos. Se les quiere. Chao.